Bueno, amigos, ya solamente que inicie la grabación. Ya está, ya está. Súper. Ok, pues bueno, el tema de hoy, ay, se me adelanté. El tema de hoy, como lo mencionó Pedro en la oración, va a ser dirigido hacia la obediencia. Ajá. Esta obediencia, eh, una obediencia que, recuerden que todo este asunto de la consagración tiene un fin. Ujú. Y este fin obviamente es eh, Cristo, es Dios siempre, siempre, siempre. En esta consagración obviamente nos ponemos en manos de María para que en manos de María lleguemos obviamente a Cristo, lleguemos a su Hijo, lleguemos a Dios, ¿ok? Entonces, esta obediencia va a ser una obediencia, entenderla como algo real, como algo, como una virtud más que como esa palabra obediencia de, ay, es que hay que obedecer, ¿no? No, pues, ¿cómo yo voy a obedecer si yo sé, si yo, y nadie me manda, ¿no? Yo hago las cosas a mi modo, ¿no? Yo y yo y yo. Y volvemos, o sea, este tema en este tema vamos a regresar mucho al tema de la soberbia. Bueno, a muchos, a muchos temas, ¿no? Tentaciones, lujuria, castidad, ¿no? Todos estos temas que hemos venido tomando, toda esta consagración que hemos venido platicando, que hemos venido reflexionando en nuestras vidas de forma personal, vamos a también aterrizarlo en esta parte de la obediencia, ¿ok? Entonces, entendamos esta obediencia repito, no como esto malo, ¿no? Porque decimos obediencia y como que hasta nos da comezón, ¿no? De decir, no, pues es que debes de obedecer y como que nos empieza a, como que a enojar algo en nuestro interior, ¿no? Y vamos a entender por qué nos suceden estas situaciones en la vida. Pues bueno, entonces, nosotros estamos súper susceptibles a lo que sucede en el mundo, que podemos agarrar lo que nos va conveniendo en el mundo, lo que nos va conveniendo y convenciendo en el mundo. Ajá, que si esto es bueno, pues esto me parece bueno, esto de la iglesia como que no me gusta tanto. Les pongo un ejemplo, hace un tiempo yo hablaba con una amiga y le hablaba del tema de la iglesia, ¿no? Me dice, es que yo sí creo en Dios, pero la verdad es que no me gusta que tengan tantas restricciones. Ujú. Y es como, bueno, ¿qué tipo de restricciones, no? Y justamente hablaba de esta parte de la castidad, que hablaba que sí debemos de ser obedientes en ciertas cosas, ¿no? Que sí hay como reglas y que sí mandamientos. Y le digo, bueno, tú en una relación, ¿no? De aquí de las personas que están aquí presentes que tienen una relación o que tienen a lo mejor papás, ¿no? Familia cercana, amigos, ¿no? En una relación, querramos o no, hay restricciones, ¿no? El hecho de que estés con alguien te impide estar con alguien más, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no es que alguien te lo imponga, ¿no? Es por amor. Ujú. Y entendamos esta obediencia justamente con amor, porque sí, sí hay muchas restricciones, sí, pero son por amor, para crecer, para un bien, para un fin del cual ya hablamos, que fue el cielo, la salvación, ¿no? Es como, bueno, o sea, sí, te quieres sacar el 10 en la escuela, pero pues tienes que estudiar, ¿no? Siempre va a haber eh, no tanto como restricciones, pero sí ciertas, em, mm, cierto modo de vida, ¿no? Y este modo de vida va a ser el amor, ¿no? El amor que es Dios totalmente. Entonces, vamos a entrar de lleno a entender esta parte de la obediencia desde la escritura. Y ya hemos hablado, o sea, ahí nos habló de esta parte de los ángeles y demonios, ¿no? Y que los demonios tuvieron su elección y que su elección es eterna, ¿no? Los demonios eligieron desobedecer. Fin, ¿no? Los demonios ángeles eran ángeles que decidieron desobedecer. Aquí dice, esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron, no sé qué me pasa el día de hoy, perdonen, radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Esto puede parecer a lo mejor muy radical y decir, ¿sabes qué? No, pero, o sea, los demonios sí hicieron eso, pero o sea, yo sí sigo el camino de Dios, o sea, yo estoy, ¿no? Aquí en la consagración y estoy ahí, voy a misa pero falta un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas que también nos pueden llegar a nos pueden llevar a una caída espiritual. Ajá.
obviamente nosotros como hombres, como humanos, tenemos esta parte de misericordia también de Dios, ¿no? Porque pues obviamente Cristo vino, murió por nosotros, por esta desobediencia, murió. Y tenemos esta parte del perdón, ¿no? Tenemos todavía opción a elegir una vez más regresar a la casa del Padre, ¿no? Suena muy radical con los ángeles y demonios, pero nosotros podemos llegar a caer, a tener esta caída que nos lleva incluso al infierno, ¿no? Que ya hablamos y que yo creo que en estos momentos de la consagración ya no es como, ¡oh, el infierno!, ¿no? Como, ¡ay, no, no, no! Es que yo por eso me salí del catecismo, ¿no? Los 20 años que me metieron mis papás, mejor me hubieran metido inglés, ¿no? Este, no, 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 yo, el infierno no me asusta. Yo creo que en esta etapa de la consagración entendemos, ¿no? Que incluso es triste, mm, un poco, ¿cómo decirlo? Pues sí, triste, ¿no? Que vas muriendo en ti, en tu vida, rumbo al infierno, ¿no? Entonces en esta parte ya no es como de asustarnos, de decir, te vas a ir al infierno, ¿no? Nos vamos a ir al infierno, sino más bien decir, no quiero irme para allá, quiero irme para el cielo, ¿no? Ya no hay como para asustarse. Entonces, en esta parte de la escritura también nos habla, ¿no? Que en Génesis, al inicio de los tiempos, a nuestros primeros padres, ¿no? El demonio los tienta y les dice, ¿sabes qué? Mira, si comes de esta manzana, ¿no? Que el demonio siempre va a disfrazar las cosas, eh, pues las cosas que son malas realmente con algo que es muy sencillo, ¿no? Como una manzana. Y les dice, seréis como dioses, seréis como dioses. Y ahí vamos y decimos, sí, yo quiero ser como Dios, ¿no? El diablo es pecador desde el principio, es el padre de la mentira. Entendemos esto muy bien. Lo que sucedió con nuestros primeros padres fue justamente eso. Fueron expulsados del paraíso, el hombre se dejó tentar por el demonio, fue tentado por el demonio y dejó morir en su corazón la confianza hacia su creador. Y esta parte de confianza es primordial, porque obviamente como no confiamos en Dios, hacemos lo que nosotros queremos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me da pánico, me da ansiedad, ansiedad de que suceda algo malo, sabiendo que la confianza está en Dios, ¿no? Entonces, la obediencia también radica en una confianza plena en Dios, no nada más en que debe de ser bajo nuestro control y que yo va con mis ojos debo de ver que sucedan y que se resuelvan las cosas, ¿no? Y que bajo mi control, bajo mi vista, yo quiero ver que se haga justicia. Bajo mi control, yo quiero decir y volver a decir hasta que yo tenga la razón, ¿no? De, pero ¿dónde queda entonces la confianza de Dios, ¿no? Sabiendo que Dios va a resolver todo lo demás. Se abusaron de su libertad y desobedecieron al mandato de Dios. Y en el catecismo nos dicen, adelante todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Okay. Ya tenemos esto muy claro, desobediencia, falta de confianza y por supuesto bondad, ¿no? Porque pues es Dios todo bondad, todo misericordia. Y nos dice, en efecto, así como por la desobediencia de un hombre todos fueron constituidos pecadores, sí, porque sí, somos pecadores a consecuencia de este pecado, así por la obediencia. El primer pecado fue desobediencia. Y Jesús nos vino a enseñar lo que es la obediencia. Por la obediencia de uno, es decir, de Cristo, todos serán constituidos justos. Esta desobediencia de nuestros primeros padres, básicamente, digamos, lo que obligó al Hijo de Dios a morir. Ajá. Entonces, es como nuestros pecados, nuestra desobediencia también fue la causa, ¿no? De que Cristo muriera, de que Cristo muriera. Y no es como para decir, ay, es que por mí, por mí, por mí. O sea, sí, fue por nosotros, por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, de forma personal, pero también tenemos esta parte de misericordia que Cristo nos dice, ¿sabes qué? Sí, mira, morí, pero por la obediencia te puedo volver a reconstituir como justo. Y es justamente lo que buscamos en esta vida, ¿no? En esta vida de santidad, de camino hacia la santidad. Cristo se rebajó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Vamos a entender entonces qué es la desobediencia. Ya lo vimos en la parte de las escrituras que Cristo nos manda a ser obedientes, ¿no? Y si todavía nos cala un poquito nuestra soberbia, que es la obediencia, vamos a entenderlo poco a poco y vamos a también entender cómo ser obedientes, cuándo sí ser obedientes, cómo discernir, no ser desobedientes, sino más bien saber
en qué momento, digamos que poner una pausa a esa obediencia. No una pausa, sino un límite. Ajá. Vamos a ver. Primero, la obediencia es una virtud, no es una restricción, no es una prohibición, no es algo malo que el mundo nos ha contado, ¿no? La obediencia es una virtud moral sobrenatural, ¿no? Entonces, nada más chéquense el asunto, que si somos obedientes, tenemos esta virtud moral sobrenatural, que nos inclina a someter nuestra voluntad a la de los superiores legítimos, ¿ok? Aquí es muy importante tener en cuenta estas dos palabras, superior, superiores legítimos. En cuanto son representantes de Dios. Y esto lo explico un poquito. Representantes de Dios. Obviamente Dios, mm, creando al hombre, lo quiso también mandar a vivir en sociedad, porque en sociedad crecemos psicológica, emocional, física, moralmente. Y para que esta sociedad se rija de buena manera, que represente a Dios, que vaya por un buen camino de Dios, debe de haber una autoridad. Y es a esta autoridad a la que le vamos a deber la obediencia, ¿ok? ¿Por qué? Porque no es la autoridad misma, recordemos que todos no somos nosotros mismos, sino queremos ser este instrumento de Dios. Y la autoridad es eso, no vamos a ver a la autoridad como tal, sí, en su humanidad llamarlo como hermano, pero en esta autoridad y en esta obediencia, la obediencia va también directamente hacia Dios, no a la persona, sino a Dios siempre. Porque esta autoridad va a buscar un bien común para la sociedad, ¿ok? Entonces, resumen, en realidad es a Dios a quien se obedece en la persona del legítimo superior, ya que toda potestad viene de Dios, ¿ok? Y solamente lo que añade San Pablo, que dice que quien resiste a la autoridad resiste al mismo Dios. Y retomo lo primero que les decía, no, pues es que sí creo en Dios, pero la iglesia, ¿no? La institución de la iglesia, ¿no? Yo una vez también en mi pasado llegué a decirlo, no, es que la iglesia es la institución, ¿no? Es como de, pues es la iglesia de Dios, entonces ¿a quién estás desobedeciendo? Pues a Dios. Y aquí en la obediencia hay que entender lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Lo que viene de Dios, para resumidas cuentas, es justamente todo lo que no viene de la carne. No viene de lo que nosotros nos pueda causar un placer, no viene de algo de que porque nosotros queramos algún reconocimiento, ¿no? Si queremos obedecer por tener un reconocimiento, no viene de Dios. Queremos obedecer porque esto me da placer, aunque sé que es malo, no viene de Dios. Primer discernimiento. Todas estas cosas que vienen de la carne, que vienen del mundo, recuerden, carne, demonio, mundo. Carne, demonio, mundo. Si viene de estas tres cosas, ya valió, ¿no? Si viene de la carne, hay que discernir y pedir a Dios que purifique nuestras intenciones para que no sea por placer nuestro, que siempre sea para un servicio a Dios. Y va en todo, ¿no? Incluso si tu carrera, que es tu carrera soñada y que eh, no manches, ya tienes como así el supergrado y te están obligando a hacer algo que no va de acuerdo a las leyes de Dios, bueno, ¿cómo vamos a discernir también esta obediencia? Por un reconocimiento, porque yo quiero esto y esto es a lo que yo voy a obedecer, empezamos a obedecer al mundo y no a Dios, ¿no? Hay que discernir muy bien nuestra obediencia y por qué específicamente por qué queremos obedecer. ¿Por qué quieren obedecer algo? ¿Por qué queremos obedecer algo? ¿Es por Dios o es por nosotros? Si es por la carne o por el demonio. Y aquí es una parte, amigos, que la verdad es que causa mucha intriga, por así decirlo, requiere mucha purificación y mucho discernimiento. ¿Por qué? El demonio ciertamente puede llegar a imitar, por así decirlo, porque obviamente nunca va a igualar y nunca va a hacer lo mismo que hace Dios, pero puede llegar a imitar lo que Dios quiere. Y esto es algo súper delicado en nuestra vida espiritual, porque podemos llegar a justificarlo con, ay, es que esto es lo que el Espíritu Santo me dijo, ¿no? Y el Espíritu Santo, y le echamos la culpa al Espíritu Santo, ¿no? Y ahí caemos en el pecadote más así grandote, ¿no? De incluso blasfemar, ¿no? De incluso echarle causa al Espíritu Santo cuando realmente no viene de ahí, ¿no? Entonces,
Es un poco complicado si no llevamos una vida espiritual, una vida de oración, una vida constante, una vida bajo los mandamientos de Dios, una vida en gracia, y no vamos a poder llegar a discernir lo que viene del demonio y lo que viene de Dios. Ajá, porque incluso, vamos, lo vamos a ver más adelante, incluso el demonio te puede poner a hacer oración para que te hartes, es como, ah, este es el momento, mira, hártate de la oración para que dejes a Dios. Mira, ve a la iglesia para que veas a la vieja chismosa y te hartes y digas hipócritas. O sea, incluso el demonio puede llegar a esos grados, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado en dejar estas cosas, esta voz del demonio que nos puede hablar, que se puede hacer pasar por cosas buenas, ¿no? Hay un santo, no recuerdo qué santo era, ¿no? Que justamente lo llamaban y decían, es que tenemos aquí a la Virgen María con el niño en brazos, ¿no? Que se había aparecido en un pueblo. Y el demonio va y le dice, sí, pues si realmente tú eres la madre de Dios, alaba a tu hijo, ¿no? Y con una hostia consagrada, ¿no? Pues era el demonio, ¿no? También a San Ignacio de Loyola lo tentaron con imágenes, el demonio disfrazado de la Virgen María, ¿no? Y es como, el demonio también puede llegar a esos grados, hacerte pasar por una tentación que tú pienses que es de Dios y que no es así. Pero hay que entonces tener muy en cuenta lo primero, ¿qué quieres? ¿A qué te va a llevar esa obediencia? ¿A un reconocimiento? ¿A tener un cargo mayor? ¿A tener un placer? ¿A ¿a qué nos va a llevar? ¿Ok? Y esto también puede llegar de sugerencia de alguien más. No importa incluso si esta sugerencia viene de alguien de dentro de la iglesia. Ay, fíjate que esto funcionaría más y si lo haces, seguramente te van a reconocer por esto y luego tú vas a hacer otra cosa, ¿no? Y luego, fíjate, imagínate que ya armas todo esto y tú eres la cabeza. Y es como, tú. Y volvemos a la soberbia. ¿Para qué? ¿Para nosotros mismos o para servir? ¿Para realmente dar un bien o para gloriarse uno mismo? ¿Ok? Nunca va a ir la obediencia en contra de la verdad. Y esto es un punto muy importante porque incluso nos dicen mucho, bueno, yo he leído mucho como dicen pues sí, pero si el padre, el santo padre, el papa te dice, esto es blanco y realmente no es blanco, es negro porque todos sabemos que es negro, pues cómo le haces caso al papa, ¿no? Pero bueno, obviamente aquí va un gran discernimiento de de entender el contexto también, ¿no? De por qué el Papa te está diciendo que esto es blanco, ¿no? No es obviamente llegar a que el Papa llegue a un límite de su autoridad, ¿no? O que sobrepaso que nos lleve a un pecado. Eso también es un discernimiento. Pero bueno, vamos a irlo entendiendo conforme pase el tema, ¿ok? Esto, nada más repito, nunca va en contra de la verdad, ¿ok? Lo demás pueden ser simplemente falacias. Astrid, cita. Amiga, perdón que interrumpa. Solo en esta parte quería hacer una aclaración de lo que decías, como de justo lo que dice el Papa, porque para poder discernir como qué obedecer y qué no, hay algo que se llama la infalibilidad papal. Entonces, esta infalibilidad papal es cuando el papa habla como papa, es decir, en una encíclica, en algún documento, carta apostólica, es decir, cuando firma como papa, ¿no? Y entonces ahí, eso sí pasa a ser, en algunos casos, dogma de fe, o bueno, pasa a ser doctrina, ¿no? Y entonces ahí, pues sí, o sea, por ejemplo, todos los dogmas de María están publicados en encíclicas y pues ya, o sea, sí o sí es dogma de la iglesia. Entonces, al final de cuentas, pues sí lo tienes que acatar y obedecer. Pero, por ejemplo, cuando entrevistan al Papa Francisco, pues obviamente siempre es papa, ¿no? Nunca deja de ser papa, pero pues cuando lo entrevistan en algún momento casual y demás, pues no tiene lo que se llama infalibilidad papal, es decir, que sigue siendo persona y que está sujeto a esa humanidad y que puede equivocarse o puede, como muchas veces lo hacen los medios de comunicación, pues puede prestarse a que se tergiverse, ¿no? Entonces, no estás obligado a obedecer esas cosas más que cuando está hablando bajo la infalibilidad papal, ¿no? Que es algo que tenemos como que tener muy en cuenta porque pues sí, justo, ¿no? Los papás siguen siendo personas y pueden equivocarse, entonces, pues nada más como para ayudar en ese discernimiento que mencionabas, pues para empezar, ver en qué momento lo está diciendo y bajo qué condición. Y ya, eso era todo. Muchas gracias, amiga. La verdad es que yo no conocía el término y está
pues bien saberlo, porque justamente, ¿no? Y hablamos de esta legitimidad de los superiores, de no sacar de contexto las cosas, porque hoy en día, como dices, los medios de comunicación pues tienden mucho a simplemente tomar extractos de lo que es, ¿no? Y decir, esto me conviene, pero al final de cuentas, como dices, ya teniendo esta infalibilidad papal de la que hablaste, podemos discernir bien de decir, ¿sabes qué? Yo debo la obediencia a esto, ¿no? Por justamente la legitimidad que tiene. Pero obviamente hay que tener una vida, un camino de oración, un camino también de formación para saber este contexto, ¿no? Y no sacar, no ser nosotros quienes también saquemos de contexto, en este caso, por ejemplo, el Papa, ¿no? Que tienden mucho a sacarlo. Muchas gracias, amiga. Y siguiendo justamente en esta línea que se mencionaba sobre la obediencia, creo que también sería importante entender, por ejemplo, estas renuncias que hacen aquellas personas religiosas, ¿no? Que se consagran completamente a Dios. ¿Y por qué? Porque es muy interesante también entender qué se está sometiendo y por qué la obediencia suele ser un lugar o un momento de quiebre en el espíritu de muchas personas, ya que si lo analizamos bien, vemos, uno, que tal vez la obediencia no se trabaja tanto como se debería, y dos, que no se le da la importancia por lo que significa su sometimiento hacia algo. Por ejemplo, una de las renuncias que se hacen es justamente a la pobreza. Bueno, yo renuncio a los placeres del mundo en el sentido del tener, ¿no? Me someto justamente hacia eso y no quiero ya saber nada, es justamente los placeres del mundo, las riquezas y demás. Ujú. La castidad se somete a los placeres corporales, aquellos placeres que justamente conllevan a los sentidos, ¿no? Más específicamente a uno de los apartados más complejos y complicados de la vida humana, como la sexualidad. Entonces te sometes ante eso, ¿no? Entonces ya te sometiste al mundo, perdón, ya te sometiste a no estar en el mundo, ya sometiste también tus sentidos en la castidad. Pero la obediencia es, es aquella virtud más complicada de trabajar porque tienes que someter tu voluntad y ahí es donde todo empieza realmente a quebrantarse y a hacer este punto de quiebre, como les mencionaba. ¿Por qué? Porque sometes tu voluntad a la voluntad de tu superior. Porque te sometes completamente en espíritu a lo que la persona que te está mandando o a que te está dando esa orden, pues eso, ¿no? Ya no es lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque dejas de ver a esta persona como directamente una persona, sino como un designio de Dios. Entonces, esta obediencia donde tú sometes completamente a tu voluntad, suele ser esa parte donde realmente uno ya no quiere saber nada. ¿Por qué? Porque pues empieza un discernimiento, un falso discernimiento que se va que se va sobre todo amplificando con los argumentos que uno puede encontrar para justificar esa desobediencia, ¿no? Porque hay puntos que sí realmente van a manifestar cuando se desobedece o cuando es posible no obedecer, que ahorita los veremos. Sin embargo, una obediencia plena realmente conlleva ese sometimiento de voluntad total a la persona a la cual se le debe dicha obediencia, que al final y al fin y al cabo es Dios en última instancia, ¿ok? Entonces, siguiendo justamente con esta línea, hay que entender a quiénes les debemos obediencia. Y por lo tanto, tenemos dos tipos de órdenes, el orden natural y el orden sobrenatural. En el orden natural los vamos a encontrar justamente lo que representa una obediencia en la sociedad civil, es decir, en el mundo que nos rodea, pues cuando tenemos que ir al trabajo, que a nivel, por ejemplo, de país, pues al presidente y demás, ¿no? Entonces se debe justamente una orden, una orden natural a la sociedad civil, ¿no? Pues a los gobernantes, presidentes, regidores y demás, ahorita vamos a ver dónde ya no se obedece, o no se tiene que obedecer directamente a a esos órdenes, pero en primera instancia son nuestros superiores y por lo tanto les debemos una obediencia también civil que refiere a las leyes, ¿no? O sea, por ejemplo, el semáforo básico. Si está el rojo, no te pasas, si está el verde, pasas. Si te pasas en el rojo, ¿no? Estás desobedeciendo y puedes causar problemas.
son leyes civiles que realmente están por algo, ¿no? Para que todo sea más justo, para que todo sea más tranquilo. Si uno empieza con ese pequeño tipo de desobediencias, puede amplificarlo a otro tipo de desobediencias. Porque ya no me parecen estas leyes, porque ¿por qué tengo que pagar impuestos, no? Si todos se los roban. Cuando entonces no, yo lo uso para mí y demás. Y no sabes si realmente esos impuestos en algún momento pueden beneficiar a alguien que esté en una circunstancia que no le está ayudando, ¿no? Y si realmente a esta persona que tal vez se lo está robando y demás, pues vaya, él en primera, pues ya tendrá que rendir cuentas ante Dios. Y ya con eso, amigos, uno puede estar tranquilo en ese aspecto. Y también es necesario señalar dichos abusos o dichas cosas que están sobrepasando, ¿no? O tergiversando su manera de actuar. Sin embargo, tengan todo esto muy presente, amigos. Quienes están arriba en superioridad, a los que les debemos nosotros obediencia, ellos mismos van a rendir esas cuentas ante Dios. Entonces, pues yo lo siento mucho para quienes caen justamente en estas situaciones, porque serán juzgados justamente con base en eso. Otro también, justamente, que es la sociedad profesional, es decir, pues mi jefe de trabajo y demás, así como también en la familia. Y esto es súper importante porque sobre todo en ciertos momentos de la adolescencia se me presenta otra vez un quiebre entre lo que yo quiero o lo que yo creo querer, ¿no? Un ser pues ahí que va apenas viviendo en la vida y experimentando una que otra cosa, que se cree capaz de tomar decisiones propias cuando esas tal vez decisiones lo pueden llevar a un fin ya desviado completamente del camino de Dios. Por eso se somete pues una voluntad, a una, pues eso, a un orden natural con la familia, ¿no? Con los padres, ¿no? Sobre todo a los padres. Escuchaba también algo muy interesante que dice que uno, como hijo, tiene que honrar a sus padres, ¿no? También los padres a sus hijos, pero como tal, el Evangelio dice que los hijos tienen que honrar a sus padres en ese sentido, en esa completa obediencia y que en ese completo sentir, ¿no? Porque aquel que desobedece también en la misma parte con los padres, va a desobedecer en otras partes que también lo van a llevar a un camino que moralmente probablemente no sea el adecuado, no sea aquel que realmente lo fortalezca como ser humano, sino que le busque justamente el llevar atajos. La parte sobrenatural, pues, es esta parte que tenemos hacia Dios, ¿no? A Dios como y a sus representantes en la iglesia. Y como se mencionaba, pues aquel que realmente pues es a que le debemos una obediencia absoluta es al Santo Padre, el Papa. ¿Por qué? Porque pues es el representante de Jesús en la tierra. Ya, fin, no hay más, ¿no? Y como mencionabas, pues esa infalibilidad papal, pues se tiene que tener causa, ¿no? Y se tiene que conocer, porque muchas veces las encíclicas las ignoramos, ¿no? Y no sabemos qué está sucediendo. Y esto puede causar muchísimos problemas después, porque un falso discernimiento nos puede llevar a una división entre la misma cristiandad, porque no conocemos o porque no queremos someter nuestra voluntad, porque mi discernimiento dice otra cosa. Y ahí ya empieza otra vez este quebranto, ¿no? Entre yo sí, tú sí y yo no, y demás, ¿no? Porque yo esto, y porque tú esto, cuando las cosas están dichas y puestas totalmente en la mesa y que no deberíamos tener esa voluntad de conflicto. Después tenemos a los obispos, a los sacerdotes, los líderes de movimientos, es decir, por ejemplo, en este caso los de la renovación, o líderes de movimientos de cada uno de estos pues sí, movimientos que tenemos y en última instancia también a los coordinadores, ¿no? Porque son nuestros superiores. Les repito, amigos, la obediencia va totalmente dirigida a un conocimiento de causa, ¿no? Y que justamente estos líderes pues tienen que tener esa preparación y ese conocimiento sobre a quienes le está mandando, porque al final de cuentas ellos están sometidos a la voluntad de Dios, ¿ok? Entonces, ¿cuándo no se tiene que obedecer? Cuando hay justamente estos límites de la autoridad. Ujú. Y esto probablemente también va a representar que aquella persona que te está mandando no ha tenido un proceso correcto de conocerte a ti en primera instancia, de oración constante y de un fortalecimiento también constante en la fe. Porque no, ¿por qué? Porque te puede llevar a que esta orden que se te dé conduzca a pecar. Si directamente lo que se te dice a ti y esa orden que se te manda
lleva a un pecado o a infringir la ley de Dios en los mandamientos, no tienes que obedecerla, amigos, ¿no? ¿Por qué? Porque no se justifica que el que obedece no se equivoca, porque en este caso uno conoce que va a infligir y que te va a llevar a un pecado y directamente en ese momento se cancela. Por eso les decía, tal vez se tiene una obediencia natural al presidente y demás, pero si las mismas cámaras te dicen, o el presidente y demás, menciona pues el aborto, ¿no? Que tienes que hacerlo, que tienes que robar, que tienes que hacer o infligir estos mandamientos, directamente la obediencia no se aplica, ¿no? Porque no, ante todo tenemos que entender que la obediencia como virtud es para Dios, ¿no? Y que nosotros vemos a nuestros superiores, tenemos que ver a nuestros superiores como si viéramos a Dios en ese sentido. Y evidentemente Dios jamás te va a llevar a que peques. También otro límite de la autoridad son unas prácticas imposibles. Por eso les decía, también quien te manda tiene que tener conocimiento de ti, ¿no? Porque, por ejemplo, si alguien te dice que tienes que rezar 30 rosarios, ¿no? En un día, pues en la práctica es imposible. ¿Por qué? Porque vas a descuidar otras partes de tu vida que también te lleven a eso. Pero también si en ese sentido de relación tú no le has permitido a la persona que te manda conocer tus circunstancias, pues va a decir, ah, pues no está haciendo nada, no me cuenta nada, no sé nada, pues pues que por lo menos los rosarios le sirvan de algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchas veces tal vez no hay una relación directa con nuestros superiores, pero procurar que se haya para que también ellos puedan ayudarse en ese discernimiento y en esas decisiones, ¿no? Entonces, cuando la práctica sea imposible, cuando les constituya incluso un desvío del camino de Dios, que les traiga todavía más problemas, que les traiga unas circunstancias donde realmente no puede llevarse a cabo dicha práctica, ¿no? O que las consecuencias y las situaciones provengan de otra desobediencia, de otro pecado y demás, ahí la práctica no tiene que llevarse a cabo, amigos, porque puede ser incluso dañina para para su vida espiritual, cuando realmente lo importante de la obediencia es un encaminarse a Dios, a unirse a Dios, ¿no? Y la última de estas límites de autoridad es que está fuera de sus límites o atribuciones, ¿no? Eh, por ejemplo, un jefe de oficina no te puede decir, no vayas a misa, porque si vas a misa, pues ya te corro, ¿no? Ahí tú no tienes que obedecerlo, porque otra vez está conduciendo a un pecado. Hoy no le corresponde a esa persona llevarte a eso, ¿no? Otro que también es mencionado es cuando los padres de familia prohíben vocaciones, cuando en ese sentido la vocación ya es un llamamiento de Dios y es a Dios a quien se le rinde cuentas en esa parte. El padre de familia no puede, ¿no? Interferir en ese sentido. Entonces, conociendo los límites de autoridad, uno también puede llevar a cabo justamente el discernimiento de las causas, ¿no? Pero si no es una práctica que conduzca a pecar, o que sea imposible de realizar, o que esté fuera de los límites y atribuciones de a quienes que se las da, realmente no tendría por qué existir una resistencia a a la misma orden. Y pues vamos a conocer un poquito de lo que es las cualidades que tiene la obediencia. Primero vamos a entender que hay obediencia pura o no hay obediencia. Ajá. Y obviamente no es como que haya grados de obediencia porque pues es como obediencia a medias, ¿no? Por eso decimos que hay obediencia pura o no hay obediencia. Ujú. Pero sí podemos entender nuestros diferentes procesos, nuestro proceso en nuestra vida con Cristo, ¿ok? Entonces, nosotros conociéndonos ya estamos justamente en este proceso de consagración para conocernos también a nosotros mismos y en qué punto también estamos de nuestro proceso, si de conversión, si de renuncia, si de a lo mejor de silencio de Dios, no sé, ¿no? En qué proceso también estamos viviendo nosotros, si a lo mejor somos, recién empezamos en esta vida del camino de Dios y decimos, pues aún no entiendo nada, pero pues quiero entrarle, ¿no? Y entender qué pasa con esta obediencia, de decir, obedezco o no obedezco, qué le hago, cómo le hago, ¿no? Entonces, hay 3 puntos, como 3 pasos para llegar a una obediencia perfecta. Ujú. Estos 3 pasos son obediencia pura. No es como esto es medio obedeces, el otro pues bien obediente y el otro perfectamente obediente. No, los 3 llevan un grado de obediencia pura, ¿ok? Sin embargo, bajo nuestra formación
nuestro crecimiento, podemos encontrarnos en diferentes fases de la obediencia, ¿ok? La primera es la de principiante. En esta parte nos manda, bueno, se nos ha sido mandado el guardar firmemente los mandamientos de Dios y la iglesia, que esta es la base de todo. Ajá. Es la base de todo y obviamente esto lo vamos a guardar y a seguir en todos nuestros procesos de la espiritualidad, ¿no? De este camino a la santidad. Pero como principiante y a veces decimos, bueno, ¿qué hago como para realmente seguir las leyes de Dios? Bueno, tenemos los 10 mandamientos para empezar, ¿no? Tenemos un montón de leyes y un montón, como ya nos decías, Astrid, incluso de dogmas que seguir, de decir, incluso bajo investigación científica, ¿no? Si queremos irnos más allá de querer conocer, o de obedecer con conocimiento, bueno, ahí está, ¿no? Podemos ir e investigar todo para también obedecer, ¿no? Como principiantes decimos, bueno, quiero investigar cuáles son las leyes de Dios y aquí está, ¿no? ¿Por qué? Para Dios, no para nosotros, recordemos. En esta fase de principiante también, pues tenemos que obedecer a nuestros superiores legítimos. Ya explicamos un poquito lo de los superiores legítimos. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Con un espíritu sobrenatural, es decir, no nada más es como bajo un estará bien, no estará bien, esto hará daño, sino porque estamos queriendo aspirar al cielo. Ajá. Por eso la obediencia es algo, es una virtud moral sobrenatural, porque aspiramos a algo que no nada más es un premio material, no un reconocimiento intelectual, no, es algo sobrenatural con diligencia y puntualidad a lo que se nos ordena. Tenemos entonces ya una obediencia pura también, pero de forma intermedia, en donde las cosas que más nos han costado trabajo las hacemos de corazón, buscando siempre asemejarnos a Jesús y a María. Bueno, yo agregaría aquí también a San José, ¿no? En este trabajo duro, en esta valentía, en María con su obediencia, Jesús obviamente con todo, ¿no? Que no hay una cosa nada más que distinga a Jesús, ¿no? Pues siendo el más obediente, Jesús incluso, ¿no? En el huerto de los olivos diciendo, Señor, si retira de mí este cáliz, pero si no, mira, que se haga tu voluntad, ¿no? Si esta no es tu voluntad, hágase primero tu voluntad antes de que yo deje de sufrir. Uh-huh. Y tenemos la obediencia pura y perfecta, que obviamente esta es la que tenía Jesús, ¿no? En el intermedio nos queremos asemejar, pero en el otro ya estamos así como más para allá de querer ser santos, ¿no? De decir, bueno, tal cual serían los santos, ¿no? Yo creo que sería el mejor ejemplo. Sometemos todo juicio al del superior, ¿ok? Y esto obviamente con el discernimiento que ya encontramos en las diapositivas pasadas. Pero aquí no nos paramos a examinar razones. ¿Por qué? Porque se supone que ya conocemos todo lo que es la ley de Dios, ¿no? Ya conocemos un poco más lo que es el amor, lo que es la entrega, lo que es la disposición. Entonces, sin examinar las razones de los superiores, decimos sí. Uh-huh. Ya dijimos, ¿no? Siempre y cuando no se extralimita su autoridad, pero decimos, ¿sabes qué? Sí, porque esto es para un bien común y esto es para Dios. Uh-huh. Hasta aquí, amigos. ¿Hay alguna duda? No, mira, gracias. Muchas gracias. Súper, excelente, muy bien. Cualquier cosa levanten la manita, aunque interrumpan. Bueno, entonces esta obediencia obviamente va a tener cualidades. Vamos a ver algunas de las cualidades de la obediencia. Y justamente, ¿no? Lo que les comentaba, una mirada sobrenatural es una de las cualidades. Otra vez, no estamos viendo a Juanito, ¿no? A cualquier persona que nos está mandando. Estamos viendo a Dios a través de nuestros superiores, ¿ok? Estamos tal vez perfeccionándonos incluso en esa obediencia a nosotros mismos. ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos conscientes de que es Dios a quien le estamos respondiendo y al cual también le estamos obedeciendo. Tenemos también esta de que es en todo tiempo y en todo lugar. Uh-huh. En todo tiempo y en todo lugar. No es como en la iglesia sí, porque pues todos están en mi mismo canal, ¿no? Pero en la escuela no, porque ahí todos me ven.
¿no? En mi familia no, porque tengo familia protestante y pues no, qué pena, me van a correr, ¿no? O en la escuela no, porque la mayoría tienen ideologías diferentes a la mía y pues ahí no, porque qué pena me van a hacer bullying, ¿no? En todo momento y en todo lugar. Recuerden que eso también es para unirnos con Dios, ajá, y también nosotros buscamos una unión. Entonces, también tener la confianza de que si en todo momento, en todo lugar va a estar Dios con nosotros, en todo momento y en todo lugar Dios va a actuar y las injurias que nos hagan en la escuela por decir la verdad, por defender a Cristo y a su iglesia, van a ser obviamente tomadas en cuenta por Dios y no para un reconocimiento, sino para su gloria, ¿ok? Entonces, también tener la confianza de que en todo momento y en todo lugar Dios está ahí y su misericordia y su justicia también están ahí. Otra de las cualidades, amigos, es que es puntual. O sea, esto realmente creo que quisiera resumirlo más bien en una cita de San Bernardo que dice, el verdadero obediente no sabe de dilaciones, tiene horror a dejarlo para mañana. No entiende de demoras, se adelanta al mandamiento. Está con los ojos fijos, el oído atento, la lengua pronta a hablar, las manos dispuestas a obrar, los pies prontos a correr. Está enteramente recogido para entender enseguida lo que se le manda. Y aquí, amigos, podemos entenderlo también como esta situación de alguien que literal está así esperando cualquier cosa para servir. Y ese es otro punto importante también en la obediencia. La obediencia no solo es para ti, es porque si necesitas obrar, vas a obrarlo y tus manos están listas, porque si necesitas ir a algún lado, tus pies están listos para correr, porque si necesitas mencionar o decir algo, tu lengua también está pronta para hacerlo. El hecho de que está puntual significa que tú estás esperando y anhelando el responder a esa obediencia en el servicio, amigos. Y por eso también la obediencia como tal y todas estas cosas que también vamos a mencionar como en sus cualidades, no solo aplican a la obediencia, sino al servicio. Véanlos y medítenlo también de esa forma y se darán cuenta que en la forma en la que obedecen es en la forma en la que sirven. La obediencia es constante. Ujú. Podemos hacer con mucha alegría una sola, bueno, una cosa una sola vez. Ajá. Hubo un tiempo en donde Pedro y yo nos íbamos a correr en las mañanas al parque y pues íbamos así de lunes a sábado, ¿no? De lunes a sábado íbamos a correr. Y era bien chistoso porque los lunes estaba llenísimo, ajá. Los martes veías una que otra persona que era, pues, ¿no? Así como la misma de ayer o más o menos lleno, ¿no? A la misma hora. Para el jueves era siempre nada más el mismo señor de 60, 65 años corriendo, ¿no? Y para el viernes otra vez lleno, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente vamos así como de hoy porque es lunes, ¿no? Y hoy voy a darlo todo y hoy voy a empezar a correr y hoy voy a empezar a bajar de peso, pero llega el jueves y ya solo sigue el señor que está toda la semana, incluso domingos, el señor que es más jovial que todo, sí, amigo, te lo prometo, el señor, o sea, a su ritmito, ya sabes, todo bello, todo bonito, y decíamos, no manches, él es nuestro héroe, ¿no? Porque nosotros fuimos, no perseveramos en eso de la corrición, pero el señor, amigos, estaba ahí. Cuando estaba lleno el lunes porque iban con todas las ganas del mundo y el viernes realmente ya no iban a correr, ¿no? Iban nada más como a jugar, que con los niños, que porque es viernes, que está chido, ¿no? Entonces también está bien padre ir el lunes, porque lo haces hasta con gusto, ¿no? Ir el lunes, pero a ver, vayan un jueves, ¿no? Y yo lo digo personalmente, ¿no? Porque a mí me cuesta mucho trabajo el ejercicio y hacerlo la primera vez está bien padre, pero la verdad es que después de hacerlo así, ya continuamente, así como el señor de 65 años, está súper cañón, ¿no? Y te dicen lo mismo, a ver, haz lo mismo, está bien padre que vayas una vez a misa, pero irías todos los días de tu vida a misa, porque pues el cielo es básicamente una misa eterna, ¿no? Porque es esta adoración eterna, ¿no? Del Hijo, de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, ¿harías eso toda tu vida? ¿Harías todo eso mientras vivas? ¿Harías eso eternamente? Porque a eso aspiramos y aspiramos a amar eternamente. Podemos amar un día, pero al otro día ya te hicieron caras y pues ya valió el asunto, ¿no? Porque ay, ya me hizo caras. ¿Realmente amarías toda tu vida? No, si es que el amor es bien padre, pues un día, a veces, ¿no? Eso es en eso está la virtud, la verdadera virtud, en eso está la verdadera dificultad.
Otra de las cualidades es que es sin restricción, y esto significa no obedecer a conveniencia, o porque justamente el obedecer aquí me conviene porque voy a quedar bien. Ah, pero si me lo mandan acá, no, pues ya para qué nadie lo va a ver. O porque me conviene a mí esta situación para obedecer, porque yo salgo ganando incluso en ella, pero cuando realmente a mí me perjudica dicha obediencia o me va a costar trabajo porque va incluso contra mí mismo, ¿no? Contra mi ser caprichoso, pues entonces ahí mejor no. Entonces no se ponen restricciones a la hora de obedecer. No es lo que a mí sí me sale, sino lo que realmente Dios en ese sentido pues te está mandando para que lo hagas, ¿no? Para que te perfecciones en dicha obediencia. Y por último es alegre. Bueno, obviamente seguramente hay muchísimas más cualidades dentro de la obediencia, ¿no? Porque también es confiada, también es un montón de cosas, valiente, ¿no? Yo creo, ya echándole como uno de su cosecha, pues seguramente tiene un montón de cualidades, ¿no? Eh, pero una de las que a mí personalmente me gusta más cuando estuvimos hablando de la obediencia fue justamente de la alegría, porque es bien difícil decir sí, sí lo voy a hacer y lo voy a hacer con ganas. Y solamente lo pongo en contexto como en la casa, ¿no? Con la familia. Los papás, nuestros papás nos mandan a hacer algo y ya voy ahorita. Sí, ujú, ¿saben? Y no hay cero, o sea, cero alegría, ¿no? Entonces, si no estamos, ¿qué me sabes? Aquí solamente sacando los trapitos. Si no nos inspiramos en el amor, si no realmente la obediencia está en un, ¿sabes qué? Sí, ¿por qué? Porque no es por mí, es por Cristo. No hay trabajo para el que ama, porque no piensa en lo que padece, sino en aquel por quien padece. Solo pongámonos en contexto en la crucifixión, ¿no? O sea, de verdad, Cristo estaba diciendo, ay, no manches mi hombro, ¿no? Ay, la llaga, ay, me caí, ay, o sea, no estaba pensando en su dolor, estaba pensando en Dios y en todos nosotros, en por quién está padeciendo. Entonces, ¿por quién padecemos nosotros también nuestro sufrimiento? Y también por qué tenemos que padecer la obediencia, ¿no? Ahora, vamos a hablar de la desobediencia, pero más bien lo vamos a mencionar como falsas obediencias, porque ya entendemos qué es la desobediencia, ya entendemos que hay tentación, ya entendemos que hay pecado, ya entendemos que hay leyes de Dios, pero vámonos a las falsas obediencias. Entonces, aquí en las falsas obediencias vamos a tener bastantes amigos, ¿no? Para también saber qué está sucediendo y cómo lo estamos haciendo. Recordemos también que una parte de la obediencia es también ese sacrificio de lo que yo quiero, ¿no? Y lo ofrezco porque alguien tal vez necesita de mi servicio en ese momento, ¿no? Porque no ponemos prioridad en nosotros, sino prioridad en lo que se necesita en ese momento o en lo que se necesita para poder realmente aceptar esa orden. Entonces, tenemos la primera que es la obediencia crítica. Este tipo de obediencia es obedezco, pero quien me lo dijo, pues no lo está haciendo. Obedezco, pero, ¿no? Y aquí es como un desmenuzar constantemente a quien manda a hacer la acción en lugar de hacerla realmente. Y esto pues realmente ya constituye una mancha a la misma obediencia porque significa que pues, ya lo hago, sin embargo, ojalá el que me lo manda lo hiciera. Evidentemente también tiene que haber una falta de bueno, perdón, una coherencia entre el que manda y lo que se dice, y lo que, el que manda y el mandato. Sin embargo, que tu actitud sea más una actitud de desmenuzar, ¿no? Y de estar viendo con una falta de prudencia lo que la otra persona te está mandando, en lugar de simplemente hacerlo y ya, si es que no rebasa los límites que habías mencionado, pues ya no es realmente una obediencia pura. Otra es, por ejemplo, la obediencia sabia. Y esta obediencia conlleva más al hecho de, me sé todas las reglas, me sé todos los cánones, y aquí, hasta aquí te puedo obedecer, ¿sabes? O sea, más de ahí ya, mejor ni me pidas, porque ni le voy a entrar. Si nada más puedo servir de 10 a 11, ¿no? O de 8 a 10, a las 10, a la 10 una, no me vayas a pedir nada, ¿eh? Porque a esa hora, no, realmente no. Es esta obediencia que sobrepone el conocimiento para evitar obedecer. Ujú. Otra que también es una falsa obediencia es la obediencia rutinaria.
Y eso es cuando lo haces no por deseo y no como mencionaba Sharon ahorita, de forma alegre o con ese amor, sino porque tienes que hacerlo y ya. O sea, es como el reloj que da las horas y ya, o sea, las da porque las tiene que dar y ¡fum! Fuera de eso no hay nada más en ese sentido. Entonces también la obediencia rutinaria, que es una obediencia incluso indiferente, ¿no? Porque no vas a buscar hacerlo de una forma bien hecha simplemente por hacerlo. Otra es la obediencia pasiva. ¿Sabes qué? Mi superior no me manda absolutamente nada, yo no le voy a buscar, vámonos, ¿no? No voy a buscar el hacer las cosas, simplemente pues no quiso, no sabe dirigir, no sabe mandar, y yo también en el momento en el que pueda me deslizo en la obediencia, digo, ¿sabes qué? No, ¿qué crees? No voy a poder hacerlo porque pues, estoy cansado, tengo sueño, tengo muchas ocupaciones, ahí luego, ¿no? Como buscar o esquivarse, ¿no? Quitarse esa responsabilidad de obedecer, o simplemente ser indiferente de saber que quien te manda no tiene tal vez esa capacidad de liderazgo, tú no buscas hacer absolutamente nada y que ahí se quede todo y así estamos bien. Y otra también de las obediencias, o bueno, falsas obediencias, es la obediencia pseudomística. Y es aquellas personas que como mencionaba Sharon al inicio, se justifican en que el Espíritu Santo los guió para hacer tal cosa, ¿sabes? Y aunque tal cosa esté en contra de lo que en contra de lo que las personas a las cuales le rinden, ¿no? Pues se los haya mencionado, porque el Espíritu Santo me dijo que yo tenía que hacer esto. ¿Por qué es peligroso, amigos? Porque recordemos que el demonio también te puede hablar en ese sentido. Te puede decir, ¿sabes qué? Pues es que no le hagas caso, mejor acá. Y por eso hay que tener muchísimo cuidado, porque una pequeña desobediencia en un lugar, amigos, va a empezar a justificar demás desobediencias. Recordemos en todas las cosas, una pequeña cosita es una semillita que va a hacer que en otros lados crezca algo más grande. Y si en un momento uno encuentra una desobediencia o una obediencia falsa y la justifica, la va a justificar en otros aspectos de su vida. Entonces tengamos muchísimo cuidado con esto, amigos. Más bien quedamos y sometamos a las necesidades que aquellos que son nuestros superiores nos están haciendo llegar y no tratemos de endulzar esa obediencia pseudomística, ¿no? De que el espíritu me ha llamado. ¿Por qué? Porque muy probablemente eso también quiera justificar una situación propia que quiere sobreponerse ante la situación que se necesite. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, amigos, y ver que si estas decisiones que tal vez el espíritu no te ha dado, pero tú quieres hacerlas, son para ti o son para lo que realmente necesitas o para qué. Porque muchas veces va a estar encaminada a resaltarte en lugar de resaltar a Dios, en resaltar tus condiciones en lugar de resaltar las condiciones que se necesitan. Entonces, igual amigos, muchísimo cuidado con esta, porque como les decía Sharon, el demonio te puede mandar a rezar, el demonio te puede aconsejar, ¿no? Puede ser esa vocecita, que sobre todo va a llevar a la ruptura con la misma obediencia. Y justamente en esta obediencia pseudomística también se puede desatar una obediencia, como un espíritu de oposición, ajá, de oposición a lo que se está realizando y generar divisiones, ajá. Y esto va mucho también con todas las demás obediencias, porque yo creo que esta es como de las más que hay que tener más cuidado, porque ya dijimos que tenemos pues los enemigos, ¿no? La carne, el mundo, el demonio, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esta parte porque puede generar oposición y divisiones. Y ya donde empezamos con estas divisiones eh, pues sí, ¿no? ¿Qué más sino el demonio? Entonces tenemos obediencias paradójicas. Cabe resaltar que estas no son como que deban de anotar y que obediencia crítica es tal, 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 sino más bien queremos ejemplificar todos los posibles escenarios donde puede haber una falsa obediencia, ¿ok? La obediencia paradójica es aquella donde eh, dices obedecer, así, pues sí, sí te obedezco, pero se hace la voluntad de uno, ¿no? Y lo peor de todo es que en esta obediencia también queremos nosotros imponer la voluntad al superior, de decir, no, es que sabes qué, yo estoy creyendo que esto es lo mejor, ¿no? Pero yo te obedezco en todo.
O sea, es como súper paradójico porque, o sea, como que sí, pero realmente no. Ajá. Tenemos la obediencia farisaica, estos fariseos, ¿no? Que se paraban en las sinagogas y que se decían así súper conocedores de la escritura y pues realmente eran pues hipócritas. Entonces es no nada más como ser conocedor y decir, sí, 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 yo estoy rendida a tu voluntad, pero realmente es como, no, yo no, no, o sea, sí, sí sé que lo debo hacer, pero no, nada más de forma hipócrita. Tenemos la obediencia egoísta, que básicamente todas son egoístas si nos ponemos a pensar, pero es lo mismo, esta parte es como de yo sigo esta línea de pseudo obediencia para caerle bien al superior, para sí, mira, yo te hago reverencias a ti superior para obtener cargos o para obtener reconocimiento o para que cuando tú requieras un favor, el superior te lo conceda, ¿no? Para tu gusto y vuelve a ser lo mismo. No, 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 es que yo le tengo que caer bien a esta persona, porque pues, pues a lo mejor luego, no sé, me puede poner a, no sé, en algún puesto, ¿no? Me puede dar algo, un beneficio, ¿no? Eh, etcétera. Obediencia murmuradora, bueno, tal cual el nombre lo dice, ¿no? Aceptamos de mala gana, pero, ay, no, pues es que eh, sí, 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 a todo y sí, todo muy bonito, pero fíjate que y ya por atrás está hablando, ¿no? O sea, ya por atrás tenemos los murmullos de, bueno, de lo que se dijo, ¿no? Tenemos después obediencia perezosa. Yo tengo que aceptar que la obediencia perezosa es algo que a mí, yo personalmente, eh, tengo, ¿no? Y que trato de luchar contra esta obediencia perezosa, porque nos lo basamos mucho en pretextos. Híjole, no tuve tiempo, híjole, es que estoy ocupado, híjole, es que mi vida, es que, bueno, pues es que esto no es como que tan urgente. O también lo saco, ¿no? Así como en 3 horas lo saco, ¿no? Tenía 3 meses, pero en 3 horas lo saco. Eso es algo que a mí personalmente me pasa mucho y me pasa en muchas partes de mi vida, ¿no? De decir, de tener yo la confianza de mí misma, de decir, ¿sabes qué? Un trabajo, ¿no? Me lo dejaron hace una semana, pero sí sale. ¿Por qué? Pues porque yo sé que sí puedo. Ahí va uno, soberbia y dos, desobediencia. ¿Por qué? Porque estoy obedeciendo a mi pereza. Ahorita lo hago, ahorita voy. Y eso pasa mucho también en casa, ¿ok? Y va lo mismo, terminamos haciendo todo mal. Sabotaje y falta de perfección. Hacemos algo, pero pues lo vamos a hacer a medias, ¿no? Estamos barriendo, pero nada más echamos el polvo abajo de la mesa. Estamos limpiando, pero pues ahí dejamos botado todo, ¿no? Dice que vamos a hacer oración, pero realmente nada más nos echamos a descansar a ver el celular, ¿no? Ay, no, es que estoy leyendo, es que estoy buscando aquí en internet, realmente nos metemos a redes, ¿no? O sea, es hacer algo bajo pretextos y justificaciones para no hacerlo, ¿ok? Y bueno, ya para la práctica, ya para irnos, mm, la primera parte de la práctica, yo los voy a invitar, yo sé que ya a lo mejor ya es un poquito tarde, pero que se den una vuelta a YouTube, no terminando el tema si es posible, terminando ya al despedirnos, pero sí les voy a pedir que en estos momentos, no para que ustedes me obedezcan a mí, no quiero llegar a ese punto, ¿ok? Pero sí les pediría con mucho amor que si tienen el verdadero tratado de la verdad, el tratado de la verdadera devoción, eh, vayan por él en estos momentos. Ujú. No por obediencia hacia mí, ¿ok? Sino por el motivo de la consagración, ¿ok? Si tienen su libro físico, vayan por él. Les damos un minutito para que vayan por él. Si lo tienen en PDF, búsquenlo. No importa, de verdad, no importa, amigos, si ya terminaron el tratado, no importa si no lo han empezado, de verdad, no importa si van a la mitad, pero tomen su tratado, ¿ok? Y les pido en estos momentos que puedan leer 1, 2, 3 numerales ahorita. Ajá. Ahorita simplemente 3 minutitos que se tomen leyéndolos. ¿Por qué? No, repito, por obediencia hacia mí, no por obediencia hacia este momento, sino por el simple hecho de que dando el primer paso a esta conversión, a esta entrega total a Jesús por manos de María, se empieza por las cosas pequeñas. Y esta obediencia perezosa que a mí me cuesta,
la puedo empezar a deshacer hoy. Si esta obediencia crítica, la puedo empezar a deshacer hoy, ¿no? La rutinaria, decir, pues entonces que entro a la consagración porque ya me comprometí, porque pues aquí tengo a mis amigos y luego qué van a decir, ¿no? De mí. Aquí ya Astrid, del lado derecho, dejó el tratado, ajá, ábranlo. 3 minutitos, así, no importa si leen un numeral, porque no, luego de pronto es como súper complejo un numeral del tratado y no entendemos. Ok, entonces vamos a tomarnos nada más 3 minutitos, les voy a robar un poquito más, yo sé que al inicio prometimos poco tiempo, pero bueno, luego hablar de Dios es mucho, ¿no? Tómense 3 minutitos, nada más 3. Y bueno, amigos, esto nada más fueron 3 minutitos. Eh, yo los voy a invitar mucho. Richie, dime, amigo. Mira, adelante, adelante, perdón. Los voy a invitar mucho, amigos, a que esto fue una práctica de 3 minutos. Y yo les aseguro que si leyeron un numeral, seguramente algo del numeral se les quedó. Así fue un renglón, seguramente se les quedó. Les voy a leer solamente parte de un numeral de aquí del tratado. Dice, y obviamente este tratado empieza a hablar de María, ¿no? De quién es María, de la alabanza también a María. No hay siquiera un pequeñuelo que, al balbucir el Ave María, no la alabe, ni apenas un pecador que, en medio de su obstinación, no conserve una chispa de confianza en ella, ni siquiera un solo demonio en el infierno que, temiéndola, no la respete. Y con eso también quiero decirles que a veces nos sentimos indignos y de chin, ya perdí un buen de tiempo, chin, voy apenas en el numeral 0. No hay ni una pequeña, no hay más bien pequeña alabanza a María, que en medio de toda nuestra obstinación y desobediencia, aún en toda nuestra desobediencia, no tengamos también confianza en ella. Confiemos también en esto y que a partir de ahora, si no hemos empezado el tratado, vayamos a
empezar a leerlo, terminar de leerlo, seguir leyéndolo o releer lo que nos ha quedado en duda y organizar nuestra consagración. ¿Ok? Y la segunda actividad ya para retirarnos, amigos, es una profunda reflexión de sí mismo, ¿saben? Con todo lo que hemos hablado el día de hoy, con el tipo de falsas obediencias que hemos tenido, de las cualidades de la obediencia, ¿no? Y identificar en qué hemos sido desobedientes en nuestra familia, con nuestros superiores, en todos nuestros aspectos de la vida. Respondiendo estas tres preguntas, ¿por qué fui indiferente? Digo, ¿por qué fui desobediente? ¿Mm? La segunda pregunta sería, ¿qué me impidió ser obediente? ¿Qué tuve que sobreponer yo para que no obedeciera a dicha situación, ¿no? Que va con la primera, ¿no? ¿Por qué lo hice? Y la otra, ¿por qué no pude serlo? Y la tercera pregunta ante eso, amigos, es ¿cómo pienso trabajarlo o mejorarlo? ¿Cómo pienso ser más obediente? Porque, como mencionamos ahorita, amigos, sin obediencia, realmente todas las demás virtudes pueden estar ahí, tambaleándose demasiado, porque al final uno va a ponerse encima de la misma obediencia, ¿no? Entonces, identificando, ¿no? Trabajando dichas cualidades y dichas virtudes y dichas situaciones, realmente vamos a poder perfeccionarnos en el servicio y en la obediencia, ¿no? Porque como les mencionaba, así como obedeces, así es como sirves, ¿no? Y como sirves y como demuestras esa caridad, es como realmente le estás dando la gloria a Dios. Y con eso se los dejo. ¿De qué forma tú le estás dando la gloria a Dios? ¿No? ¿En qué circunstancias o en qué conveniencias? ¿Hoy por qué y qué te ha impedido a ti darle una gloria sincera, profunda, sobre todo pura? Entonces, esa es la otra actividad, amigos. Tomen su tiempo o tomen toda esta semana, pero sean muy cautelosos en lo que ustedes mencionen y en lo que ustedes dicen para que realmente pueda valer esa parte de perfeccionarla, de seguirla trabajando. No es de hoy para mañana que ya van a obedecer del todo, ni tampoco se sientan frustrados en no hacerlo, pero sí que esté ese compromiso de querer hacerlo, ¿no? Sí que esté ese deseo de trabajarlo para que realmente se pueda llegar al cielo en ese sentido y darle las gracias y darle la gloria ahí de presente a Dios porque en el mismo cielo también nos vamos a someter a su voluntad, ¿no? Solo es una preparación para lo que queremos y para lo que amamos y para lo que anhelamos. Y justamente con eso terminaremos el temita del día de hoy. Creo que Richie tenía algo que agregar. ¿O no? Amigo Richie, no sé si tenías otra cosa que agregar antes de cerrar el tema. No, me fue. Perdón. Ok, súper. Pues bueno, amigos, con eso terminamos el tema del día de hoy. Permítanme. Ay, no sé qué me pasa el día de hoy. Ya, te